Bien, pues una vez más, buen día, bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerles en el inicio del ciclo de talleres formativos del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Isis Estrada, soy directora del centro y como equipo per se, junto con Elba Ramos, coordinadora de Responsabilidad Social, estamos muy emocionadas y agradecidas de ver el interés de personas representantes de empresas en el tema del taller del día de hoy, medio ambiente, buenas prácticas y retos en las empresas. Esperamos se lleven una experiencia enriquecedora y para respetar su tiempo les cedo la palabra a mi compañera Elba, quien nos hablará un poco más sobre el ponente del día de hoy. Adelante, Elba. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Es un gran gusto dar inicio a este ciclo de talleres por la responsabilidad social empresarial. Es el inicio de una serie de 5 talleres que buscan fomentar el conocimiento sobre temas de RCE para el beneficio de sus propias empresas. Demos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Es un honor contar contigo, Víctor. Su nombre Víctor Manuel Vázquez del Mercado Pardiño, es maestro en energías renovables, especialista en desarrollo de estrategias medioambientales y energéticas, con más de 8 años de experiencia. Ha dirigido proyectos de mitigación del impacto ambiental, ahorro de energía, sistemas de gestión ambiental, y también ha participado en proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, implementación de tecnologías para la generación de energías renovables y limpias, estandarización de procesos, identificación de riesgos medioambientales, ha dado asesoría en la normatividad legal e instrumentos financieros con enfoque sustentable y tiene experiencia en el sector de energía, medio ambiente, cambio climático, estrategias de negocios para organizaciones del sector industrial, agropecuario, minería, hidrocarburos, energía, servicios y financiero. Ha participado y ha contribuido en mesas colaborativas del desarrollo sostenible a nivel de gobierno y al sector privado. Qué honor contar contigo el día de hoy y sin más te cedo la palabra. Bueno, pues mucho gusto y muchas gracias a todos, principalmente Elba, Isis. Es un honor estar aquí y poderles hablar de temas particularmente muy importantes y que nos inquietan en ciertos puntos. Como primer punto, les solicitaré de momento apagar sus cámaras para mejorar la conexión. Si tienen particularmente alguna pregunta, las podemos tocar al final de la sesión, por favor. Y esto para no afectar la presentación. Anoten sus preguntas, todas las dudas las podremos ver. Muy bien, vamos a comenzar primero con esta tabla de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente el medio ambiente y sus implicaciones dentro de las actividades humanas, los tipos de impactos o aspectos ambientales dentro de las organizaciones, cómo esto afecta a las industrias y a las organizaciones, qué podemos hacer al respecto, lo que hacen otras organizaciones y algunos casos de éxito, y por último, conclusiones. Para empezar, me gustaría mucho que tengan mucho en mente esta imagen. Esta imagen es la primera fotografía completa del planeta Tierra. Fue tomada en 1972, en diciembre. ¿Esto por qué? Quiero que entiendan que básicamente nuestro planeta es un circuito cerrado. Vamos a entenderlo en este modo y esta presentación, el cual tiene distintos recursos, tenemos el cual nosotros nos encontramos. Entonces, me gustaría mucho que tengan muy presente esta imagen a lo largo de toda la presentación. ¿Qué engloba esto? El medio ambiente, pero hay que entender qué es el medio ambiente. El medio ambiente es el espacio donde se desarrolla la vida de los organismos y que permite su interacción. Está conformada por seres vivos, por elementos sin vida y por otros elementos artificiales que son creados por el hombre. Principalmente encontramos entre los seres vivos los que son todo lo que se encuentra entre fauna y flora. Los elementos sin vida directamente son los recursos que nosotros podemos utilizar o minerales. Directamente y otros factores y otros elementos artificiales con los cuales nosotros hacemos uso y dentro de nuestras actividades diarias.
Entonces quisiera que también se pusieran directamente a entender y a pensar y revisar su entorno. ¿Qué se encuentra dentro de ese entorno? ¿Una pluma, una computadora, una taza? ¿De dónde ha provenido esto? ¿Cómo se ha creado? Pues a través de diferentes factores y actividades y procesos a los cuales estamos atendidos el día de hoy. Entonces no hay nada en nuestro día a día que no haya pasado por un proceso previo. Y dentro de estos procesos previos se encuentran distintos actores, como la industria alimenticia, la educativa, el sector financiero, la extracción de hidrocarburos, la pesca industrial, la agricultura, el sector automotriz, la minería. Todos y cada una de esas actividades comerciales y que tienen un impacto directo a nuestra economía. Pero asimismo, hay que entender que directamente las organizaciones, a través de los procesos y actividades, no solo obtenemos productos y servicios, sino también impactos económicos y a su vez impactos sociales y de alguna forma u otra impactos ambientales, queramos o no, en menor medida o en mayor medida. Entonces nosotros obtenemos estos recursos y además la naturaleza también sufre un impacto. Entre los principales directamente pueden ser conllevados como la contaminación, gases de efecto invernadero, agotamiento de los recursos, algo que particularmente nosotros ya conocemos y entendemos. Para efectos de esta reunión, para efectos de esta plática, solamente vamos a tomar en cuenta dos principales, la energía y el agua. ¿Por qué? Porque son de los principales factores y las principales afectaciones al medio ambiente como consecuencia directa por nuestras actividades y las actividades industriales o de las organizaciones. En primer rubro es directamente la energía, donde, como les comentaba, es detenernos a pensar también todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. La taza no se creó por sí sola. Tuvo que haber incluido tanto una mano de obra, personal, actividades y energía. Energía que puede ser directamente proveniente de fuentes renovables y no renovables. Se le sometió a un tratamiento térmico. Solamente fue energía eléctrica. ¿Cómo fue también? Encender una lámpara, conectar el cargador del móvil, incluso abrir el grifo de agua caliente son actos que realizamos de manera tan frecuente que apenas recapacitamos en ellos y ni el consumo eléctrico que entendemos cuáles son las principales afectaciones o cómo pudo haber llegado o qué función tuvo la energía directamente entre estos. Entonces también hay que entender principales aspectos y de cómo sirve la energía dentro de las industrias. Productos o no cuando estamos ocupando la fuente de energía para el transporte de uso directo, la generación de energía, la transmisión de energía. Y es así como directamente desde los inicios nos retomamos y solamente contábamos con nuestros aspectos rudimentarios donde solamente utilizábamos el sol y otras fuentes. Pero al principio directamente la revolución industrial, cuando empezamos a conocer el carbón, fue que tuvimos un mayor auge de esto. Y ni se diga en la Revolución Verde, que fue entre 1940 y en los 70s, directamente con el auge y el incremento de la producción agrícola. Entonces también en esta gráfica podemos entender que principalmente seguimos atendidos directamente a fuentes no renovables y cómo hemos consumido. Entonces, si se fijan muy bien, en 1950 hay un gran disparo del consumo de energía y evidentemente va a seguir en aumento, dependiendo de nuestras actividades. Y como bien habíamos entendido en las gráficas anteriores, la energía por fuente, de manera global, estamos hablando que la fuente primaria de energía es a través de las fuentes no renovables, como el petróleo, derivados y gas natural. En el mismo caso de México, pero particularmente las fuentes no renovables no se encuentran de estos como un actor principal, sino que estos aún siguen en un proceso de transición. Asimismo, la energía por sector,
¿Cómo se encuentra la energía por sector? Pues ya sabemos evidentemente que el consumo de energía son a través de tres principales sectores: el industrial, el de transporte y el residencial. En el caso de México se encuentra en el primer lugar el sector de transporte y en segundo lugar el sector industrial. Entonces, entender propiamente esto nos va a poder hacer identificar cuáles serían las mejores soluciones para los factores de energía. Todos aquí sabemos particularmente que nosotros hacemos uso de energía eléctrica, energía calorífica, de dónde proviene. Nosotros tenemos diésel para nuestras maquinarias, pero ahora, ¿qué podemos hacer más al respecto? O sea, ¿cuáles son las implicaciones? Vamos a pasar directamente ahora al tema con agua. Es el agua. El agua, además de ser un recurso, este es un derecho humano. Así lo estipulado por la ONU. Y también funge como hábitat de especies o ecosistemas en las cuales nosotros interactuamos. Entonces, mientras la población mundial se triplicó en el siglo XX, las extracciones de agua se sextuplicaron, por lo que el grado de presión de los recursos también. Para el futuro del crecimiento, en el contexto del crecimiento poblacional y cambio climático, se prevé que aumente dicha presión. Entonces, nosotros estamos entendiendo propiamente que además de ser un recurso, es un derecho. Es un derecho con el cual nosotros tenemos. Propiamente que nosotros solo hacemos un consumo menos del 1% del agua que se encuentra. ¿Por qué? Porque el otro 97% es agua salada. Del otro por ciento, el 2%, se encuentra dentro de glaciares, hielo o el permafrost. Y de lo único que nosotros podemos consumir es el agua dulce, tanto de manera superficial o subterránea. Y además de esa subterránea, cabe recalcar que no toda se encuentra disponible. Entonces hay que entender muy bien este recurso y traer muy enfocados la primera fotografía. La primera fotografía, aunque nosotros somos un gran planeta, tenemos estos recursos limitados. Entonces, propiamente, esto nos hace entender que muchos de nuestros acuíferos y de nuestros cuerpos de agua se encuentran sobreexplotados. ¿Pero por qué? ¿Por qué también se encuentran sobreexplotados? ¿Porque la industria consume más? ¿Porque nosotros en nuestros hogares abrimos la llave sin mayor medida? ¿O por qué, evidentemente? Y es aquí donde entramos a través de cómo se consume el agua. Existe una percepción a través de la cual creemos que las industrias o las organizaciones son las que más directamente consumen agua, pero esto no es así. Cerca del 76% del agua que se consume en nuestro país es destinado para los sectores agrícolas. En segundo lugar, en 14% para el abastecimiento público. Después, en tercer lugar, el 4.90% para la industria. Y en último lugar, para la generación de energía eléctrica. Esto contrarrestado con un promedio mundial, México se encuentra en un 6% más allá para el sector agrícola. Directamente en la industria se encuentra en un promedio del 22%. Este es mucho mayor que en el caso de nuestro país. Y en último lugar se encuentra el uso doméstico. Pero también es saber cómo este uso tiene cierta proyección o qué va a suceder. En la gráfica del lado izquierdo, ustedes pueden visualizar cómo se ha hecho el uso de agua y su consumo a lo largo desde 1901 a 2014. ¿Por qué no tenemos años más actualizados? Porque es muy difícil esta medición a veces. Hay países que sus mediciones es muy compleja, no en el caso de energía. Esto es mucho más sencillo. Entonces, se prevé que el estrés hídrico pudiera ser mucho o se pudiera hasta duplicar en 2050 o en años posteriores. Esto implica riesgos fundamentales para nosotros.
y entender básicamente que nuestros recursos están decayendo. El agua renovable es la cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente en un país sin alterar el ecosistema y que se puede renovar por medios naturales como cuáles las precipitaciones. Entonces, de 1962 casi ha reducido casi en un 50% esto hasta 2014. En el caso de México, tiene una afectación de 2020 a una prevención de 2030 de un 8% menos de cantidad de agua por habitante al año, metro cúbico por habitante al año. Entonces, esto tiene cierto grado de implicación directamente, pero además también no solo entender, pero bien, o sea, ahora ya entendimos específicamente cómo México y cómo nuestro país, cómo el mundo está haciendo uso de esta agua, pero ahora particularmente cómo se hace uso de este recurso dentro de las industrias. Pues principalmente para servicios sanitarios, en el empleo de inodoros, duchas e instalaciones, cosas que son muy habituales. La transmisión de calor o refrigeración es como el uso industrial, es el que mayor tiene uso industrial, aproximadamente con un 80% de la captación corresponde a esta aplicación, siendo particularmente a centrales térmicas y nucleares. También, por consiguiente, la producción de vapor suele estar dirigida a la obtención de un medio de calentamiento. La materia prima, esto puede entenderse directamente que la materia prima es el agua a través de su envasado, la utilización de disolventes también para diferentes productos, labores de limpieza y la obtención de energía, que recordamos es en mayor medida dentro de nuestro país, referido a centrales hidroeléctricas y actividades que usan el vapor. Pero, ¿cómo todo esto, tanto las implicaciones de energía y agua de estos recursos, tienen afectaciones dentro de nosotros? Principalmente catalogados en dos: los riesgos operativos y los riesgos de transmisión. Los riesgos operativos se pueden diversificar en daños físicos. Estos daños físicos son los que se producen directamente en las instalaciones, como algún fenómeno natural que puede desembocar en un desastre, que genera daños a los activos fijos de una organización directamente, como algunas inundaciones, erupciones, etc. Interrupciones del negocio y fallas a los sistemas. De esto se trata de las pérdidas económicas ocasionadas por caídas en los sistemas o cualquier otro fallo, puede ser un fallo informático directamente. Fallos en la ejecución y gestión de los procesos. En este caso hablamos de problemas directamente con proveedores o registros directamente de otros en nuestra cadena de valor. También pueden suponer pérdidas por fallas en reportes, obligaciones, etc. Operaciones comprometidas. Y los riesgos de transición. Los riesgos de transición es los que estamos vivenciando completamente. Es cuánto es lo que nos va a costar pasar de un escenario a un escenario B directamente. Aunque el escenario B sea mucho más verde que el escenario A. ¿Cuánto es el costo? Tanto en movilización de personal, en obtención de recursos, capacitaciones. Esto es verdaderamente lo importante. Y ahora abordando específicamente para los sectores y para los aspectos ambientales de esta presentación, los riesgos físicos por el agua, ¿cuáles serían? Directamente son escasez de agua, aumentará directamente su precio, y también el nivel de regulación y competencias. La sequía o escasez a largo plazo causará inundaciones y también precipitaciones. Entonces tenemos los dos grandes rubros. Por una parte, las grandes sequías y por otra parte, grandes precipitaciones. Y no descontando la contaminación, que en dicha medida el agua no se apta ni siquiera para el consumo de nuestras organizaciones, ni siquiera ya para el consumo de nuestras residencias.
ya ni siquiera podemos nosotros consumir esta agua. Los riesgos regulatorios por el agua, estos son derivados se manifiestan cuando los formuladores, ya sea de políticas o de distintos estándares o administradores o gestores del agua, se hacen modificaciones a las dichas regulaciones o leyes para las prácticas de gestión de manera que alteren el acceso de las empresas a los suministros de agua. Esto tendrá directamente un aumento de los costos de operación y hacen que el uso y la gestión en los corporativos sea más complicado. Los requisitos regulatorios más estrictos a menudo resultan en la escasez de agua o como consiguiente entre diversas necesidades o debido a la percepción pública de los usos y las descargas de agua de una empresa como desperdiciados y pudieran considerarse dañinos o injustos. Entonces, nosotros nos sometemos como empresas a un organismo regulador que nos está identificando cómo debemos gestionar esta agua, nos vemos particularmente afectados por las distintas políticas de agua, cómo deben de ser, y esto puede ocasionar distintos conflictos. Los riesgos de reputación por el agua se derivan por la disminución de las percepciones de los interesados. Estos son clientes, consumidores, inversionistas, comunidades locales en las cuales operan las empresas, debido a las actividades o producciones, tanto eficientes como ineficientes. Nosotros entendemos que muy propiamente esta percepción que la industria completamente es el que más consume agua o entre comillas más acapara el agua es un mito que se ha formulado desde hace cierto tiempo y que ha traído impactos negativos relacionados con las operaciones de las organizaciones. Pero a su vez, si nosotros como empresas no asumimos la responsabilidad, podemos tener afectaciones negativas dentro de las cuencas, de los ecosistemas y propiamente de las comunidades. No cuántas noticias nosotros escuchamos acerca de ahora, empresa tal hizo un derrame. Ahora otra empresa tal hizo un derrame directamente en nuestro golfo y se está incendiando. Vaya, cosas que pueden afectar directamente. Una sola nota, una sola persona puede hacer que directamente esta percepción cambie directamente de cómo nosotros hacemos y gestionamos nuestro consumo de agua. Las preocupaciones de reputación pueden llevar a una disminución del valor de la marca o lealtad misma de los consumidores o cambios en las regulaciones y nuestras posturas y en última instancia amenazar nuestras operaciones. Y todo esto derivado y consiguiente a los riesgos financieros por el agua, donde todos los riesgos mencionados se crean por el aumento de costos o por la pérdida de ingresos debido a la disminución del estado de las cuencas. Esto quiere decir que hay una menor cantidad de recursos. La escasez o la contaminación excesiva pueden llevar a precios más grandes. ¿Cuánto nos va a salir tratar cierta cantidad o ciertos metros cúbicos de agua? ¿Qué es lo que nos conlleva directamente? La gestión del agua ayuda a nuestras organizaciones a identificar y gestionar los riesgos comerciales relacionados con el agua. Ahora, propiamente, los riesgos derivados de la energía. Pues ya conocemos propiamente nosotros en nuestro entendimiento coloquial es energía, fuentes limpias, energías, fuentes contaminantes. Pero eso básicamente no es totalmente cierto. O sea, hasta para poder nosotros desarrollar las energías, fuentes limpias, tenemos que hacer uso de recursos, pero este impacto es mucho menor, muchísimo menor directamente. Por lo cual nosotros debemos ser atendidos a una disminución progresiva en que el impacto sea en menor medida que las fuentes no convencionales o derivados de hidrocarburos. Pero este es un riesgo de transición directamente. ¿Cuántos años nos va a llevar a hacer una transición directamente de fuentes no renovables a fuentes totalmente renovables? Vimos hace poco nuestra gráfica de cómo está compuesta nuestra distribución de energía. Y ni siquiera nos acercamos ante los mayores porcentajes en México para las fuentes renovables.
Por consiguiente, si nosotros seguimos utilizando estas fuentes no convencionales, vamos a seguir a tener un impacto directo al cambio climático, que son las emisiones de CO2 dirigidas a la atmósfera, donde día a día nosotros nos estamos involucrando ante esto. Haciendo un poco más de énfasis, el cambio climático propicia más sequías y propicia más inundaciones y propicia más precipitaciones. Entonces, no solamente entendamos el cambio climático como un aspecto en donde hay un aumento precipitado de temperatura, sino que ahora todos los fenómenos naturales se van a ver más abruptos y con mayor frecuencia, que pueden tener un impacto directo en nuestros organismos y que esto remontamos a los riesgos físicos que platicamos brevemente. Esto conlleva directo los impactos sobre los ecosistemas. Evidentemente la contaminación, esto funge directamente, y residuos derivados del consumo energético, cómo pueden ser directamente estos residuos y cómo se pueden gestionar. Y ya directamente las afectaciones, ¿cómo se afectan? Pues primero en un tema de abasto, cómo las empresas se van a poder abastecer con estas nuevas formas de generación, estas nuevas formas de energía alterna. Yo como empresa tal, me tengo que preocupar directamente, ¿qué puedo hacer? Pues primero entender cómo estamos en este panorama actual y hacia dónde podemos ir. ¿Cuáles son los altos costos de esto si seguimos nosotros manteniendo estos recursos? A veces nos encontramos limitados ante el panorama actual en que nos comprometemos. Es muy distinto comentarle a una microempresa que haga una transición y que compre X e inmensa cantidad de paneles solares, cuando su solución puede ser otra muy distinta. La poca proporción entre energía renovable y con respecto a las convencionales derivado de y propiciado por la nula identificación de tecnologías nuevas nos propician estas afectaciones. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Pues evidente primero entender las responsabilidades que nosotros tenemos y los requisitos que nos aplican a nosotros. Es muy distinto los requisitos en Veracruz comparados, por ejemplo, a estados con mayores regulaciones como Guanajuato o Baja California Sur o, por ejemplo, Quintana Roo. No son lo mismo. Tenemos que entender que hay implicaciones tanto federales, estatales y municipales y entender explícitamente estas. Y además exceder las leyes. ¿A qué se refiere esto? Cumplir 2 veces más, por si así que lo quieren ver. Cumplir más allá de lo que nos implica la ley. Y asimismo de esto es utilizar iniciativas como ejemplo, como CDP, como GRI, EcoVadis, que además de ayudarme a mí para darme una guía, porque a veces podemos estar en un panorama que no sabemos hacia dónde vamos y a veces las regulaciones pueden ser muy escasas, estas guías nos sirven como gran ejemplo hacia dónde debemos partir para poder evaluar toda mi cadena de valor, desde proveedores hasta clientes, y nuestros procesos y actividades más particulares y cómo podemos añadirles valor. No solamente en el aspecto ambiental, sino todos los enfoques de sustentabilidad. Y particularmente el punto que yo creo es uno de los más importantes es la formación de alianzas con distintos grupos de interés. Se llega más lejos estando en equipo. Entonces, es la identificar y cuáles son las expectativas de nuestros grupos de interés. ¿Sabemos quiénes son nuestros grupos de interés? ¿A quiénes les importan nuestras actividades? No solamente a los clientes, no solamente a la comunidad donde estoy operando, no solamente directamente a mi familia, a las familias, sino a otras implicaciones directamente. Pueden ser a gobierno, a los bancos, inversionistas y reguladores internacionales que me van a propiciar directamente que mis actividades puedan seguir operando de forma continua. Y todo esto parte de establecer sistemas de gestión para delimitar objetivos ambientales. Es hacia dónde vamos, qué podemos hacer. Vaya, no podemos reducir el 100% o mitigar el 100%, pero vamos a empezar con un 5%. El motivo es iniciar.
Como consiguiente es identificar y manejo de riesgos. El costo de la acción es mucho menor a la inacción. Si sabemos que el riesgo está ahí, ¿por qué no hacemos nada? Tenemos que atender los riesgos, saber hacia dónde vamos. Vaya, directamente, si sabemos que esta actividad en unos 3, 4 años, por más barato que nos sea, nos va a venir a pegar. Tenemos que hacer un cambio directamente. Tenemos que implementarlo. Y no de ahora, sino es una transición, poder platicarlo y saber cómo podemos aterrizarlo directamente a nuestras necesidades. Y es entender todo esto, el panorama actual y hacia dónde vamos. Y asimismo, como las otras iniciativas, tomar de ejemplo de buenas prácticas de otras organizaciones que tengan. No pasa nada si tocamos la puerta de la empresa vecina y le comentamos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para poder mejorar tus aspectos ambientales y que además tengas buena relación con las comunidades y con tus inversionistas y a que además todas tus actividades no se vean implicadas en esto? Entonces, por eso que yo en este momento les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas empresas o de organizaciones que están haciendo algunas cosas que me parecen muy interesantes. En el ejemplo número 1 tenemos Grupo Mod. Tienen temas de inversión en disponibilidad y calidad en agua en comunidades. Esto quiere decir que tienen una inversión muy grande para asegurar dicha disponibilidad en dichas comunidades. Entonces, además, ellos actualmente el 80% de sus comunidades se encuentran en áreas de alto estrés hídrico, por los cuales tienen proyectos integrales que les permiten mejorar la calidad del agua en dichas zonas. Entonces, esto parte de una identificación de riesgos directamente. Entonces, fue algo que fungió de una identificación de algo antes de una acción. También metas del 100% de energía de fuentes renovables para 2025. Además, también reducción en indicadores, por ejemplo, totalmente de producto terminado o producto envasado, directamente en una reducción de la cantidad total de agua y estrategias para la gestión del agua, como la eficiencia del consumo, reutilización del agua, tratamiento de aguas residuales y promoción del uso eficiente. Además, cabe recalcar que está en mesas de colaboración directamente con los estados de Zacatecas y Guanajuato. Otro ejemplo, en ejemplo número 2, tenemos a Viapapel, que es de la industria del papel. Conocemos particularmente que la industria del papel tiene grandes implicaciones ambientales, pero Viapapel creemos que es un gran ejemplo para directamente fungir como líder directamente en sus materias de sustentabilidad. Del 92% que el agua que se utiliza en procesos industriales y los cuales se encuentran en procesos cerrados, los cuales permiten su reciclaje. También tiene un tema muy importante en contabilización de emisiones, verificación de emisiones y su propia mitigación a través de distintas estrategias. Además, también estrategias de cero efluentes y tratamientos de aguas residuales. Entonces, ellos también entregan particularmente otras estrategias en sus páginas públicas, como cantidad de árboles reforestados, tanta cantidad de energía ahorrada por sistemas de generación, energía limpia y renovable, tantos metros cúbicos de agua ahorrada. Otro ejemplo de la industria alimenticia, Bachoco cuenta con plantas tratadoras de agua residuales en centros de producción con la finalidad de mitigar los efectos negativos de la escasez del agua. Cambio de combustóleo a gas natural en los centros operativos para disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la utilización de biogás en granjas del centro del país para promover la sustentabilidad y programas de certificación como industria limpia. Vaya, como ya sabemos y como habíamos tocado, es atendernos a la ley directamente, primordialmente. Por consiguiente, tenemos a Nestlé, que también tiene muy buenos ejemplos, como los sistemas de captación de agua de lluvia, también medición de agua, un sistema de medición muy consolidado para la medición de agua tratada y reutilizada, y parte del agua que se utiliza en procesos enviada a plantas de tratamientos de aguas residuales.
Además, ellos forman parte de la Alliance for Water Stewardship para 2025, con lo cual extienden su compromiso por la administración del agua en beneficio de las comunidades. Además, son miembros participantes del Consejo Consultivo del Agua, tienen temas de reducción de emisiones, paneles solares. Si tienen paneles solares, es directamente una implicación directa en la reducción de las emisiones. Eso es muy totalmente notorio. Y vínculo con las comunidades a través de la capacitación de productores en prácticas agrícolas y sustentables dentro del campo mexicano. Otro ejemplo de la industria alimenticia es PepsiCo, donde a partir de 2021 operarán con el 100% de energía totalmente renovable y planean reducir sus emisiones en un 40% para 2030. Para 2024 para 2040 planean ser cero emisiones, esto quiere decir que nada de emisiones totalmente. Y de 2015 ha habido una reducción del 27% en el uso de agua de sus plantas. Ya esto han recorrido el 88%, es un gran avance. Pero bien, ahora ya sabemos de empresas estándares en industrias alimenticias que puedan ser un poco directas y que sean sencillamente identificables, pero también qué están haciendo otros sectores. El sector financiero, un gran estandarte es el sector, en el sector financiero es Santander México, con sistemas de gestión ambiental directamente implementados en corporativos y además sistemas de control automático de iluminación en sucursales. Esto quiere decir directamente es encendido y apagado de luminarias en ciertos horarios. Además también como los sistemas de control en aires acondicionados. Conocemos que en las industrias del sector de comercio y servicios casi el 60% es atribuible a los equipos de refrigeración. Entonces, si ustedes quieren implementar estrategias, pueden ir tomando nota e implementar estas estrategias dentro de los aires acondicionados. Además, cabe recalcar también tienen compra o adquisición de energía alterna a través de proveedores por cogeneración eficiente en el 53% de sus instalaciones. Además, también han empezado la integración de indicadores de la gestión ambiental y contabilización, como saben, de la huella de carbono. La huella de carbono es un aspecto muy importante y fundamental porque nos abre el panorama, primero en temas de emisiones y en tema de energía. ¿Cómo estamos haciendo estos recursos? Y además propiamente la adición a estándares como estándares BREEAM. Otro ejemplo en el sector inmobiliario es en Fibra 1 la reducción de energía en un 20% por metro cuadrado. Esto quiere decir indicadores. Recordemos entonces también que el uso de indicadores son muy bien utilizados. Temas de residuos, cero basura para 2030. La reducción del agua por indicadores también, no totalmente por el consumo total, y reducción de emisiones totalmente en un 20%. En los casos de pymes, como Apelsa Guadalajara, esto quiere decir para empresas que no son del tamaño de otras, esto quiere decir que también están implementando otras estrategias como adquisición de paneles solares, porque sabemos que además de tener una implicación o un beneficio ambiental, tenemos un beneficio económico por esto mismo. Siempre y cuando tengamos un estudio particularmente que soporte esto. Además también de reciclaje y de programas de reforestación. Y también propiamente 27% menos de emisiones. Entonces, recapitulando, entendemos que son distintas estrategias, no hay una sola. No hay una sola respuesta ante esto. Pero lo que sí es tratar de poder nosotros identificar cuáles son nuestros principales aspectos que nos atienden y cómo podemos nosotros trasladarlo a una reducción, ya sea neta o por indicadores. Y no solamente una estrategia, sino distintas estrategias. No me puedo enfocar solamente a la reducción de energía, sino también la reducción de emisiones, sino también la reducción de consumo de agua. Pero además de la reducción de consumo de agua, tengo que estar vinculado directamente con la comunidad y con su uso de agua. Y además también con el tratamiento del agua.
Entonces, esto no es particularmente para nosotros, sino ya a nivel global, muchas empresas se han comprometido a volverse 100% renovables y totalmente enfocados en responsabilidad social. Y concluyendo, directamente todas estos aspectos o implicaciones se tienen que atender. Organizaciones o directamente empresas que no se encuentren directamente atendiendo los aspectos que nosotros particularmente vimos en el tema del agua, que es muy importante por el tema de la escasez. Esto ya no va a ser un tema solamente de recursos, sino estamos notando países que se están quedando sin agua, llegando a días ceros directamente en consumos de agua. Vemos esa gran disminución. Por ejemplo, México se encontraba entre los 3,000 metros cúbicos por habitante al año y a nivel mundial se encontraba cerca de los 6,000. Particularidades que estamos entendiendo, pero también entender que nuestro país se divide, somos un país megadiverso y particularmente los recursos son distribuidos a lo largo de y de cómo podemos enfocarlos especialmente en las zonas de alto impacto. Esto es básicamente a lo que les quería comentar y por favor hay que estar muy atendidos y por favor si tienen alguna pregunta díganmela ahora por favor. Muchas gracias, Víctor. Les invitamos a las personas que quieran participar con preguntas, ya sea que la escriban por el chat o pueden levantar su mano para que Víctor pueda atenderlas. Hemos recibido algunas preguntas, pero nos gustaría que tuvieran una participación por medio de su audio, quien quiera participar. Y todas sus cámaras también, si las pueden prender ahora para podernos ver, nos encantaría verlos a todos y poder tener un poco más de charla con Víctor para que se animen a comentar. No sé si, Víctor, si gustas quitar la presentación para poder vernos todos. Por supuesto. Ahora sí ya los veo a todos, ya les pongo cara. Sí, si gustan levantar la mano, hacer algún comentario, son más que bienvenidos sus comentarios. Adelante. Vamos, pregunten sin pena. No les dé vergüenza. Sobre todo las industrias que estén preocupadas por Aquí este Lucy tema. Grijalva Lucy. tiene una duda. Sí. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Perfecto, muy bien de que tengamos esta reunión con todos ustedes. Sí, la verdad estamos encantados. Bueno, hablo por todos, pero estamos muy contentos de estar aquí. Mi duda es, ¿qué tan, o sea, no logro así muy bien definir lo que es en sí la diferencia entre una economía circular y una empresa renovable? ¿Van de la mano? ¿Es diferente o cómo lo podríamos? Muy bien. La economía circular fue un término que se acuñó básicamente en la Unión Europea, que engloba varias estrategias. Una de ellas es básicamente el consumo o adquisición de energía. ¿De dónde vienen tus fuentes? ¿De qué parte provienen tus fuentes de tu energía? Y particularmente otros temas como el reciclaje y reutilización de estos residuos, ¿cómo los vas a hacer? ¿Con qué energía lo vas a hacer? Entonces, la energía forma un aspecto o un elemento, pero que permea completamente a toda la economía circular. ¿Cómo lo vas a hacer? No solamente a través de la energía que utilizas para tus actividades y procesos dentro de tu planta o dentro de tu organización o dentro de tu sitio, sino también las que se encuentran fuera de, como por ejemplo, para transportes, para directamente con tus proveedores, con tus clientes, cómo puedes hacer y cómo medirías directamente esa energía. Entonces, contestando tu pregunta directamente es un elemento, pero que se permea dentro de toda la cadena.
Oh, ok, ok. Si tienen alguna otra pregunta, pueden levantar la mano. Puede ser por medio del iconito de levantar la mano o ustedes si gustan levantarla. Nosotras estaremos atentas. También si tienen un poco de pena de levantar la mano, puede ser por medio del chat. Yasmín, adelante. Yasmín Salazar. Hola, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Primero Yasmín? que nada, gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una duda, si bien sé que obviamente quienes más usamos los recursos, obviamente es dentro de las empresas, pero ¿cómo podemos ir generando conciencia desde las nuevas generaciones en el sentido de que no solamente cuando seas un empresario tengas que hacer este tipo de actividades, de cambiar tu forma de consumir la energía y usar energías renovables en todos los sentidos? ¿Hay algún sistema o algo que los empiece a inmiscuir en esta parte de ser responsables socialmente, no solamente como empresas, porque si bien, como bien mencionaba al inicio, son quienes más utilizan los recursos, pero a final de cuentas, si lo hacemos en toda nuestra vida cotidiana, automáticamente cuando estemos en una empresa, pues va a ser parte de nuestra vida diaria el saber qué recursos puedo cambiar por renovables. Ok. Entonces, esta pregunta tiene como dos vertientes. Primero, la parte como cultural y la parte directamente de nuestras actividades económicas, por lo que estoy entendiendo. Entonces, permear esto y del uso de recursos, pues entendemos que va directamente, pues, desde nuestra, básicamente de nuestra cabecera familiar o desde nuestra cultura. ¿Cómo se permea? Para tener un estimado, países en Surasia, me refiero a países como Malasia, Tailandia, ellos usan cerca de 10 veces menos los recursos de los países de la OCDE. Entonces, esto particularmente no solamente tiene que ver con costumbres, sino también con las particularidades de las cantidades de recursos con las cuales ellos tienen acceso a. Entonces, ligarlo directamente a un sistema o a alguna iniciativa sería un poco complicado directamente en la parte cultural. Hablando de la parte directamente en las actividades industriales o actividades de las organizaciones, sería entender y aplicar sistemas de gestión, que es lo principal que yo recomiendo. Sistemas de gestión ligados directamente a ISO 14001 y además hay otras iniciativas. Nosotros las que siempre recomendamos en temas es CDP. CDP es una gran iniciativa que no solamente contempla directamente cómo las organizaciones puedan hacer uso de estos recursos y no solamente tiene un enfoque hacia las empresas, sino también un enfoque hacia ciudades. Entonces, le invito que cuando termine esta sesión usted google CDP o Carbon Disclosure Project, busque directamente esto y va a poder encontrar todos, descargarlo directamente y va a poder entender cómo las iniciativas y qué particularidades están solicitando. Entonces, con esto usted se va a poder dar una idea específicamente, no solamente de qué es lo que se hace, sino cómo lo debe de hacer. Entonces, a partir de esto, porque es muy particular, esto es una empresa, es una pregunta muy particular, entonces tendríamos que básicamente tropicalizarlo o regionalizarlo. Es primero entender dónde se hace ese consumo, por qué se hace ese consumo, hasta dónde se puede disminuir ese consumo. Yo siempre traigo hago un énfasis o un ejemplo en nuestro impacto total humano, es como una tina. Es una tina que le estamos abriendo el agua y el agua está corriendo continuamente, pero la llave está abierta completamente. Y con nuestras actividades lo que estamos haciendo es cerrar un poco más la llave. Pero no solamente le tenemos que cerrar un poco, sino le tenemos que cerrar completamente la llave y además que todo el agua que está ahí es retirarla para poder disminuir y mitigar y recuperar el impacto que tuvimos directamente. Pero pues directamente yo le recomendaría primero empezar por un sistema de gestión ambiental, aunado a esto a iniciativas internacionales como el CDP.
que es uno de los principales y que son reconocidos a nivel internacional. Hay otros más en los cuales ustedes pueden atenderse, pero tendría que estar ligado directamente a sus, pues, principalmente a sus objetivos, a su visión como organización. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Hola, Claro. buenos días, disculpe. Mi nombre es Ismael Terrazas de Cementos de Chihuahua. Víctor, Adelante, nomás para Ismael. comentar, pues muy interesante tu exposición, muy completa, enfocada pues, a dos puntos muy importantes pues, a nivel mundial, que es la energía y el agua. Nosotros como grupo Cementos de Chihuahua estamos trabajando una estrategia de sustentabilidad y de hecho, déjame decirte que ahorita precisamente estoy contestando el CDP de cambio climático. Muy Es bien. la primera vez que lo estamos haciendo y esto fue porque los inversionistas nos lo están solicitando. Sí. Aparte que también los clientes e inclusive la cadena de valor también ya lo está solicitando con el punto de ver cuáles son las emisiones de alcance 3 que le estamos nosotros vendiendo. Entonces, pues realmente como en conclusión de tu participación, pues muy interesante, muy didáctica, sobre todo sobre lo que está pasando a nivel mundial, porque estos temas de cambio climático y energía es un tema mundial. El tema del agua puede ser un poquito más local, pero también hay regiones donde se da. Pero no, muy interesante y qué bien por este tipo de talleres. Felicidades, Isis. Oh, muchas gracias, Ismael. Y sí, la industria del cemento Gracias. es una de las industrias que va a tener una gran participación e importancia en un futuro, porque es una de las tres implicaciones, es el con qué construimos las cosas. Entonces, es un aspecto fundamental la industria del cemento para nuestro crecimiento económico. Entonces, qué bueno que están contestando el CDP, me alegro bastante. Espero poder ver si ustedes tienen una calificación por ahí que nos las compartan después. Si es la primera ocasión, probablemente no digo nada más, pero siempre posteriormente, si están contestando todo bien y demás, van a ver que todo va a ser bien. CDP se enfoca mucho también en identificación de objetivos particularmente. Entonces van a haber ocasiones que tengan objetivos intensivos, cómo los van a poder reducir y demás. Entonces, sí, aténganse directamente al desarrollo de objetivos intensivos a través de indicadores. Esto puede ser por material producido, por línea de producción, por empleado, por metro cuadrado. Vaya, hay muchos KPIs. Justo ahorita, antes de darle la palabra, si alguien más quiere participar y como mencionaban en el tema del agua, nos enviaron una pregunta de manera directa, te la voy a leer, Víctor. Claro. ¿Cómo se aterrizan las acciones de una industria que utiliza tanta agua en un lugar como Chihuahua, donde el tema de la sequía y el desabasto está más cerca de lo que creemos y que además tenemos agroindustria? ¿Es suficiente hablar de la reducción del agua en lugares con estrés hídrico? ¿Qué más podemos hacer? Primero, siempre recomendaría particularmente hacer un análisis. Ese es el principal análisis. Evidentemente, con esta información no puedo hablar más solamente que aspectos generales, como los cuales serían, pues, directamente, pues, entender directamente en qué localidad, cuál es el organismo operador, los antecedentes, cuál es la percepción de la comunidad, levantar estudios comunitarios, levantar estudios técnicos también específicamente, y no solamente directamente la reducción, sino su aprovechamiento después sino recordemos que hay una huella hídrica, pero la huella hídrica no solamente es una, sino varias. Por ejemplo, la huella hídrica del sistema particularmente del sector agrícola es una huella azul que se regenera, es una huella hídrica que se regenera. Pero para los efectos de las industrias, no toda esta agua que se consume va directamente a la naturaleza y se reincorpora a nuestros sistemas, al sistema natural. Entonces sería directamente el aprovechamiento a través de plantas de tratamiento de aguas residuales y cómo podemos utilizar y tratar de esta agua para que la podamos reincorporar a los procesos que ya se encuentran dentro de la misma organización. Perfecto, pues si hay alguna otra pregunta, Por favor, quiere pregunten, participar, adelante, por favor. Ana. Sí, ya.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación ¿Qué tal, Ana? y gracias, Víctor, por la presentación muy clara y muy interesante. Respecto al tema de energía, yo tengo una duda, a ver si nos puedes apoyar. ¿Qué recomiendas tú de qué podemos hacer para hacernos corresponsables del impacto indirecto, que resulta ser lo más complicado, ¿no? Por ejemplo, el alcance 3, que son las emisiones de alcance 3. En nuestro caso no tenemos flotilla propia para distribuir los productos, sino que contratamos proveedores de distribución. Entonces aquí, ¿qué nos recomiendas hacer para que seamos corresponsables ante estas emisiones indirectas? Oh, muy bien, me alegra bastante primero que todos estén hablando de alcances, porque ya todos saben la huella de carbono. Muy bien. Entonces, en primero que eso, estoy suponiendo que están atendidos al protocolo GHG o algo así por algo. Entonces, ustedes ya están viendo su upstream y downstream. Muy bien. En primera, las particularidades que yo recomiendo es primero saber cómo se están haciendo esas emisiones y si existen históricos. Existen históricos, hacer un análisis del contexto de dichas, básicamente sería trasladar nuestro estudio a estos directamente, a estos proveedores o a estas flotillas, extender esta invitación, que básicamente sería una medición. Nosotros, ¿qué hemos hecho anteriormente? Nosotros hemos aplicado sistemas de medición directamente para proveedores, como calificadoras. ¿A qué me refiero? Básicamente yo te voy a calificar no solamente por el costo que tú me estás manejando, sino por tus impactos ambientales que vas a tener. ¿Por qué? Porque yo sé que si tú tienes directamente un riesgo asociado o un accidente asociado, es un riesgo para mí. Entonces, nosotros, esa es la estrategia que hemos implementado y que nos ha funcionado directamente. ¿Por qué? Porque al implementar sistemas de calificación o sistemas de medición de proveedores, atienden a estos a no solamente a decir, bien, ya no solamente me están contemplando que también hago el trabajo en términos económicos, sino que también hago en términos de comunidad, en términos ambientales, en términos de gobernanza, en términos de tecnología. Vaya, en ciertos términos, y si yo no cumplo con estos términos, voy a perder un cliente importante que es este y que muy probablemente dentro de unos años pues va a continuar así, pero ¿qué va a pasar si llega alguien más que lo hace mucho mejor en forma ambiental? Pues directamente se va a ir con el otro, directamente con el otro proveedor. El tema de los proveedores siempre nosotros analizamos y es un tema también que va muy ligado a la parte de economía circular, pero si es enfocado directamente solamente a las emisiones de CO2, pudiera ya recomendar, si ustedes están incluyendo estas emisiones a través de ser temas de captación de CO2, temas de reforestación que son muy importantes en nuestro país y que van muy focalizadas. Entendemos que los temas de captación de CO2 a veces para algunas organizaciones pues, es un costo muy alto, en vez de aplicar estrategias como temas de reforestación. Y no solamente esto, sino otros instrumentos, como instrumentos financieros, como los bonos de carbono, o instrumentos que no se encuentren dentro de México, sino otros instrumentos fuera de eso. Claro, la principal recomendación es ligarnos a instrumentos o a estrategias nacionales. Ahí está México CO2. Usted googlea México CO2 ahorita terminando esta reunión y va a ver toda la cartera de instrumentos. También la UNO tiene una propia cartera que les va a poder atender precios muy competitivos en cuanto a esto. Nosotros siempre recomendamos como una diversificación de estrategias. No solamente el 100% va a ser por bonos de carbono, sino puede ser bonos azules. Puede ser que también ellos estén directamente, por ejemplo, los proveedores se encuentren dentro de una zona que se encuentre en una zona costera y que los bonos azules hagan mucho énfasis, tengan una gran concordancia con las estrategias directamente, no solamente de ustedes, sino de los proveedores. De acuerdo, muchas gracias, Víctor. Muy claro. Claro. No hay de qué. Bueno, si alguien quiere participar, si no, damos por concluido el taller. Estamos ahora. No sé si quieras mencionar algo más, Víctor. No, muchas gracias. Cualquier pregunta que ustedes lleguen a tener, digamos, híjole, no pregunté esto en la reunión,
Manden las preguntas, por favor. Esto es lo que permite el crecimiento, el diálogo. El diálogo es lo que principalmente nos va a poder identificar cuáles son las mejores soluciones, no solamente particularmente para ustedes, sino para directamente todas las comunidades atendidas a esto y a todos los elementos incluidos dentro de. Claro. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos por atender este taller. Les recordamos que esto es un ciclo de talleres. El siguiente será el miércoles 18 de agosto, igual, misma hora, y será sobre igualdad de género en las organizaciones. Es el tema principal. Será muy interesante. Los esperamos de nuevo a todos. Y sin más, te cedo la palabra, Isis. Así es, muchas gracias, Elba, y bueno, reiterar nuestro agradecimiento a Víctor y a todas las personas que asistieron el día de hoy y justo estarán recibiendo la información que nos han estado pidiendo por el chat, tanto para contactar a Víctor como los temas que se han estado tratando aquí el día de hoy. Y pues nada, reiterar la invitación de que se unan a este ciclo de talleres, que sigan asistiendo, que sigan participando. Para nosotras es muy importante poder llevar este mensaje a las empresas y personas representantes de ellas. Sin más, les agradezco, que tengan excelente día y esperen muy pronto noticias de per se en sus correos. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Tengan bonito día. Gracias a todos. Hasta Qué gusto luego. verlos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos el 18 de agosto. Buen día, hasta luego.